damos comienzo a otro seminario del ciclo de Educación en Libertad. Hoy lo tenemos a Mauricio Vázquez, quien va a exponer sobre lo que enseña el sistema. Esperamos un par de minutitos más, que está entrando todavía bastante gente, y bueno, y empezamos. Gracias, Mauricio, por estar hoy acá. Como te decía, esto es bien informal y el espacio es tuyo. Yo diría que esperamos un par de minutos, Mercedes, ¿te parece? Por favor, apaguen. Hay algún micrófono seguramente prendido. Eso. Gracias. Bueno, Mauricio, cuando vos quieras. Todo tuya la pantalla. Bueno, gracias por estar hoy aquí. Primero que nada, como se dice hoy en día, bueno, buenas tardes a todos. Un disclaimer, como le comentaba a Mercedes y a Edgardo, tuve un problema de internet en casa, así que estoy en un lugar que han de alguna manera customizado, como dicen los chicos ahora, para poder hacer esta charla. Pero bueno, es al aire libre, así que si escuchan algún ruido de el risotto o el asado, sufran, como estoy sufriendo yo en este momento que tengo hambre, pero no puedo mutear, digamos, todo lo que está ocurriendo acá alrededor mío. Por otro lado, bueno, muchísimas gracias. Quiero empezar con un agradecimiento sentido y que tiene un poco que ver, o bastante que ver con la charla. El agradecimiento a Edgardo por esta invitación, a Mercedes por facilitarme el espacio también, y a la UCEMA por darme una oportunidad de hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es la educación. Yo soy, como muchos de ustedes, el producto de distintos espacios áulicos, como se dice en pedagogía, de distintas instituciones. Pasé por la Fuerza Aérea Argentina, donde me recibí de técnico aeronáutico, pasé por la Universidad de Buenos Aires, donde adquirí mi licenciatura en Ciencia Política, y luego también por la UCEMA, donde hice una maestría fabulosa que se llamaba en Ciencias del Estado, que entiendo que en este momento está pausada, ¿no? Y luego hice una maestría también en la Universidad Torcuato Di Tella. Y sin embargo, a pesar de todo lo que acabo de decir, cuando a mí me preguntan cuál es tu lugar de estudio preferido, siempre digo UCEMA, ¿no? Y eso tiene que ver con los metacontenidos, que es un poco el eje de esta charla. Ayer estaba en el aula y uno de los chicos me pregunta, profe, ¿mañana va a hablar de educación? Sí. ¿Va a decir lo mismo que siempre? Y fue fabuloso, por un lado por darme cuenta de que ven algunas cosas que están subidas por ahí, pero por el otro lado el enorme desafío de decir algo diferente, ¿no? Y hoy creo que voy a decir alguna que otra cosa diferente, independientemente de retomar los puntos que suelo tratar con el tema de educación. Y tienen que ver con eso de los metacontenidos, todo eso que está en un espacio áulico, que está en un espacio educativo y que no tiene que tener puntualmente que ver con los contenidos pedagógicos o la currícula. ¿Y qué tipo de alumno y qué tipo de persona y qué tipo sobre todo de ciudadano forman los distintos espacios áulicos, los distintos espacios educativos? Ese es un poco el eje novedoso. Dicho lo anterior, está de más aclarar que, como decía al principio, el espacio áulico o el espacio educativo, la institución con la que yo me sentí más cómodo en mis 41 años, ha sido UCEMA. El lugar donde entré en el año 2006, por intermedio ahí de un profesor, Juan Bataleme, otro que se volvió un gran amigo, Gabriel Zanotti, y también la oportunidad que en su momento me había dado Alejandro Corbacho, personas que entiendo que siguen en la universidad. Y encontré un lugar donde me trataban de una manera diferente y en donde las prácticas eran otras. Y eso probablemente no esté escrito en ningún lugar en UCEMA. Es un poco la cultura de la organización. Y a eso voy a ir conforme avance la charla. Bueno, hechos esas aclaraciones, avanzo con lo que tengo pensado. Primero que nada, ¿por qué no hay un PowerPoint? Una cosa que podría haber utilizado y que decido no hacerlo. Porque en gran medida creo que lo que tenemos que recuperar es la oportunidad de conversar. Y no es que no se pueda conversar cuando hay una pantalla, pero creo que la pantalla, el PowerPoint o el Prezi generan como una distancia. Por lo tanto, como decía Edgardo, este espacio que me han cedido quiero que sea un espacio de conversación. Y una vez que esté terminando, los invito
los invito, no voy a hacer una presentación excesivamente extensa, los invito a preguntar, a plantear cuestiones y a que sigamos la charla desde ahí, desde una ida y vuelta y no desde una exposición pura y exclusivamente unidireccional. Primero que nada, para tocar los temas clásicos, por decirlo de una manera, que yo suelo abordar en la temática de educación. Primero que nada, la diferencia entre lo que es lo que se suele llamar la gestión privada versus la gestión pública. Hago esta aclaración porque para los que no vienen del métier, a veces se habla de educación privada y educación pública, pero en realidad todo tipo de educación es pública de alguna manera. Lo que cambia es el tipo de gestión. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para cuando uno trata de plantear otros sistemas educativos posibles. No es lo mismo pensar que la educación se privatiza a que uno pueda decir claramente, sobre todo a quienes están dentro del sistema, que lo que podría cambiar en otros sistemas que a veces los liberales proponemos, es el tipo de gestión del espacio educativo, ¿no? Y ahí creo que se abre una oportunidad. Y claramente yo me inclino por la gestión privada de los espacios educativos porque entiendo que es allí en donde se suceden ciertas pequeñas cuestiones prácticas que hacen a la mejora de la educación. La competencia entre espacios educativos, que un padre pueda elegir su escuela preferencial, pero además parte de eso, fíjense, algo que yo he vivido y hago esta aclaración, yo he trabajado en gestión de la educación pública durante una buena cantidad de mis años, en lugares bastante complejos, y hay una queja que es casi una queja que el SEMA entiende perfectamente a través de sus carreras de administración de empresas. Los directores de escuela tienen muy pocas prerrogativas sobre lo que suceda dentro de la escuela. Y si hay algo que sabemos, quienes cursamos alguna cuestión de administración también empresarial, es que lo que hace a una buena empresa es la gestión del empresario, ¿no? Que el empresario pueda tomar ciertas decisiones sobre su personal, sobre lo que suceda dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Bueno, esa es un lindo punto para abordar, porque eso es una queja que muchas veces los directores de escuela, si bien son invitados en algunos intentos del sistema educativo por modernizarse, a presentar sus propios PEI, se llaman proyectos educativos institucionales, luego la complementación de esos proyectos educativos es mínima, porque la escuela termina siendo parte de una gran maquinaria casi kafkiana, justo de eso estábamos hablando hace un ratito con Mercedes, casi kafkiana en la cual el director de escuela termina siendo subsumido, opacado por el sistema, ¿no? Entonces ahí creo que hay un punto de conexión para aquellos que un poco tienen miedo sobre algunas propuestas que hacemos nosotros, tratar de hacer entender o proponerle a los directores de escuela, incluso de escuela pública, que podrían ganar eso que hace tanto tiempo están buscando, que es tener mayor incidencia sobre lo que pasa en la escuela, ¿no? Eso por un lado. Después, también, y de manera concomitante con lo anterior, hablar del financiamiento. Yo obviamente, por todo lo que dije recién, lo he dicho en otras charlas que están ahí colgadas en internet, soy bastante favorable al financiamiento de la demanda de educación y no de la oferta de educación. Estoy cayendo en un cliché, por lo menos un cliché para lo que es el mundo liberal, pero me parece que es importante insistir en eso. Aún así, estoy diciendo otra cosa, yo soy uno de esos liberales que creen que la educación pública es un bien público y que sobre todo en un país como el nuestro, ese bien público está bueno, está bien que sea de alguna manera garantizado por la financiación vía impuestos. Fíjense que estoy evitando decir que la educación es gratuita, sabemos que no lo es, ningún bien del Estado es gratuito, lo que es financiado colectivamente a través de impuestos. Ahora, dicho eso, yo soy bastante favorable a que esa financiación sea sobre la demanda de educación. ¿Por qué? De nuevo, este es otro cliché. Porque creo que lo que hay que devolverle, y en eso retomo algo que escribió Edgardo esta mañana, si bien Edgardo estaba hablando en su nota de Infobae sobre
la cuestión de la decisión que pueden tomar los padres o no sobre la vuelta a clases, y que debieran tener la posibilidad los padres de decidir sobre el riesgo de sus hijos, y no una inteligencia iluminada, eso cabe para otras cuestiones que no tienen que ver con la cuarentena, ¿no? Que los padres puedan elegir qué tipo de educación darle a sus hijos, el tiempo que pasan en la escuela, si la educación debe ser confesional para sus hijos o debe ser laica, si etcétera, 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 ¿no? En gran medida no solo basado en lo que ellos quieren, sino en el trato que tienen con sus hijos, que excede el tiempo que el hijo pasa con un burócrata. Es decir, los padres suelen conocer a sus hijos mejor que los demás, o por lo menos eso uno podría suponerlo, y por lo tanto al momento de la elección de la escuela, qué mejor que sea el hogar, la familia, la que decida dónde mandar al hijo, a los hijos, o qué educación facilitarle a los hijos, y además de eso, ¿no? Que sean los propios padres los que controlen a la escuela en aquello que la escuela promete, y que no sea luego directamente el mercado, ¿no? A eso voy a ir dentro de un ratito, el mercado 14 años después, cuando el chico, como me comentaban algunos alumnos ayer, se dan cuenta que terminan el secundario y no saben usar una tarjeta de débito o de crédito, o no entienden la inflación, ¿no? En un país como el nuestro, justamente. Esa auditoría sobre lo eficiente o ineficiente que fue la escuela, generalmente la hace el mercado, y perdón esta imagen, con una enorme trompada en la boca, que es una trompada en la realidad, que tienen muchos jóvenes, que a veces también se traduce en desgranamiento, como hablamos los que nos gusta la educación, que es que el desgranamiento es, o da cuenta de muchos chicos que abandonan. ¿Por qué abandonan? Bueno, porque en mitad del secundario se dan cuenta que la escuela no les está dando lo que la vida, su contexto socioeconómico les demanda. Entonces dejan y salen a buscar su educación libremente, o dejan incluso de educarse, ¿no? Ese es otro problema. Entonces, yo creo que el financiamiento de la demanda le devuelve esa potestad a los padres de poder elegir su educación, ¿no? La educación de los hijos. También está la cuestión de la currícula. Si la currícula debe ser libre, o cuán libre, o si debe haber contenidos mínimos. Bueno, obviamente se desprende de todo lo anterior, que yo soy bastante favorable, contundentemente favorable, me gustaría decir, a que la currícula sea todo lo libre posible, que ese proyecto institucional que hablaba del director y de la comunidad educativa sea la que termina impactando sobre la educación de sus alumnos, en íntima consonancia y relación con la elección y la prerrogativa de elección que deben tener los padres sobre esas currículas, ¿no? E incluso soy bastante favorable a contextos participativos de la comunidad educativa ampliada, es decir, la que va más allá de los directivos y los docentes, a la participación de los padres. Y esto pensémoslo un poco en contextos, por ejemplo, donde hay especialización productiva. Digo, escuelas del interior del país, o de algunos contextos de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que son contextos, como también hablábamos justo recién con Mercedes, profundamente agrícolas. Y la currícula oficial no contempla la especificidad de aquello que se produce en la zona, o zonas del país que tienen dificultades socioambientales, que deben ser abordadas con especificidad por la comunidad educativa. Bueno, la rigidez del sistema hace que las más de las veces, cuando se produce esa especificidad de currícula, ocurra solapadamente, con culpa, oculta. ¿Qué quiero decir? El docente sabe que tiene que dar una cosa, está obligado por el sistema formal a dar una cosa, y con buen criterio, fíjense lo que digo, con buen criterio no lo cumple, y da otra cosa. ¿Por qué? Porque lo demanda el lugar, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes, esa adaptación que también tienen las empresas para sobrevivir. Es decir, una empresa que no entiende su contexto, su ambiente ecológico, no digo ecológico solo en el sentido ecológico puntual, sino como lo entendemos los que hacemos a veces también coaching, ¿no? La cuestión del contexto en donde se dan las cosas. Yo creo que la currícula debe tender, más pronto que tarde, por cuestiones que voy a abordar ahora a continuación, a ser lo más abierta posible.
y que no haya, voy a nombrar yo, me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, una institución como es la CONEAU, tremendamente rígida, tremendamente conservadora y tremendamente ideologizada, ¿no? Y en ese sentido muy aversa a los cambios y a la adaptación a un contexto fabuloso que está viviendo la humanidad, en el cual ya tenemos computadoras cuánticas, inteligencia artificial, donde los chicos aprenden a programar, y a eso voy ahora a continuación, por sí mismos, a través de plataformas. Digo, una institución como la CONEAU es todo lo contrario a lo que la educación necesita, ¿no? Porque una persona que tiene 50, 60 años y repite un procedimiento que muchas veces es normado por una burocracia kafkiana y etcétera, hace que las universidades, sobre todo las universidades, no puedan adaptarse. Y así esta pausa, porque los equivalentes a la CONEAU existen por fuera también del ámbito universitario en los ministerios. Son las áreas de control pedagógico, ¿no? Algo bastante equivalente, que son las que definen cuál es la currícula oficial o cuál no es la currícula oficial. Y esas áreas son bastante contracontextuales. ¿Qué quiere decir con contracontextual? Son bastante contrarias a lo que está sucediendo hoy en el mundo, en donde el avance tecnológico y el avance algunos hablan de que estamos viendo una cuarta revolución industrial. Yo creo que ya vamos por la quinta revolución industrial, porque esto va más rápido de lo que los libros reflejan, o de aquello que los comentaristas como yo podemos abarcar. Entonces, que el sistema educativo tenga esa rigidez, lo único que garantiza es que llegan tarde. Es decir, lo que el alumno termina viendo dentro del aula es muy diferente a lo que el mercado y su vida diaria le propone. Y eso produce ciertos fenómenos sobre los que voy a conversar a continuación. Después hay otra cuestión que también toco generalmente, que tiene que ver, y esto lo he comprobado en persona, que tiene que ver con la aversión, la profunda aversión que tiene el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo público, a todo lo que tiene que ver con la empleabilidad. Una cuestión que no voy a entrar en eso, lo he dicho en otras charlas, pero que ya se verifica al origen del sistema educativo en aquellos dimes y diretes entre dos mentes brillantes que ha tenido este país, que son Alberdi, Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? En Cartas Quillotanas y en la 101 uno puede leer esa ida y vuelta en donde, y en esto nobleza obliga, se verifica hoy en día que el que tenía en gran medida razón era Alberdi, cuando le decía a Sarmiento, y no por quitarle el prestigio enorme que le cabe a Sarmiento, una de las mentes más brillantes en todo sentido que ha tenido este país, Alberdi le decía, bueno, en resumidas cuentas, tu sistema educativo está bueno, pero ojo con que de alguna manera vas a educar gente aversa al mundo del empleo. Ahora bien, como he dicho en otras charlas, de alguna manera como el aula no ocupaba un espacio central en la vida de la gente, eso que el sistema educativo no contemplaba, luego se lo daba la vida diaria al alumno, se lo daba el hecho de estar con sus padres, ser aprendices, entrar al mercado laboral más pronto que tarde. A nadie se le podía ocurrir en esa primera época que un joven, fíjense, joven claramente a los 30 años, en esa época nadie era joven, todo lo contrario, a los 30 años era su primera aproximación al mundo del empleo, como hoy en día suele pasar. Bueno, el problema de esa falta del sistema educativo y su escisión con respecto al mundo del empleo, a mi entender, termina siendo un paroxismo a mediados de los años 60-70 con la aparición de la figura del pedagogo Paulo Freire y todo lo que Paulo Freire ha generado en los educandos, ¿no? Esa bajada, a mi entender, profundamente ideológica, aversa a la empresa, aversa al capitalismo, aversa a la inversión, que muchas veces genera que cuando uno presenta, y esto lo he visto en carne propia, a mí me ha tocado trabajar en la startup de una universidad del conurbano urbano bonaerense, cuando uno presenta un programa de estudio en ciencias sociales, pasa por CONEAU como nada, te pueden verificar alguna cosita, pero si uno plantea un programa de estudio que tiene que ver con el mundo del empleo, con la entrada a las empresas, si usás la palabra empresa en un programa que vas a presentar en CONEAU, vos ya sabés que no tenés un revisor, tenés 15. Y eso tiene mucho que ver con
la ideología, entendida la ideología en buen sentido, ¿no? Le voy a quitar la carga negativa a la palabra ideología. Todos tenemos ideologías, todos entendemos, y en esto estoy citando de alguna manera a Gabriel Zanotti, todos tenemos un marco teórico desde el cual vemos la realidad, nadie ve la realidad tal cual es, ¿no? Eso en epistemología se entiende muy bien, y ciertos marcos teóricos imperantes en la inteligencia, que de alguna manera, y uso la palabra así a propósito, ¿no? Porque es un concepto gramsciano, en la inteligencia que de alguna manera determina o condiciona cuáles son, qué es lo que se puede hacer o no en educación, esa inteligencia es bastante aversa al mundo del empleo, al mundo de la empresa, a la idea de que los jóvenes puedan entrar en el mundo del empleo antes, ¿no? Porque detrás de eso hay una visión muy aversa al capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, ejemplo práctico de esto que estoy diciendo, es que cuando el gobierno de la ciudad se planteó estas pasantías, entre comillas, en los últimos años, en eso que el gobierno de la ciudad llama Nueva Escuela Superior de Calidad, que a mi entender, y he participado en los prolegómenos de esa iniciativa, a mi entender es una iniciativa que se queda corta con lo que habría que hacer realmente, dado el gran fracaso educativo que está viviendo la Argentina hoy. Acuérdense la enorme reacción que hubo de parte de sindicatos, de ciertos docentes, etcétera, etcétera, a que los jóvenes pudieran pasar un tiempo vivencialmente, intelectualmente, dentro de un espacio de empleo. Es como que todo el sistema educativo, es un poco mi diagnóstico, salvo excepciones, y salvo excepciones que se dan sobre todo a nivel universitario para arriba, de universitario para abajo creo que no hay excepción, o las hay muy pocas, está esa idea de que el alumno debe ser alumno y solamente, debe ser un academicista, y no tiene que tener nada de contacto con esa cosa pervertida que es el mundo del empleo. Una cosa que, a mi entender, es bastante negativa e insostenible en un país en el cual, en la provincia más densamente poblada, que es la provincia de Buenos Aires, hay 72% de chicos por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, es un gran llamado de atención a que no podemos seguir sosteniendo eso, ¿no? Otra cuestión importante, y ahí ya estoy entrando en lo, si se quiere, novedoso del tema, son los metacontenidos. Y acá voy a hacer una pausa, ¿no? Vuelvo a decir lo que decía al principio, ¿por qué lo estoy llamando metacontenidos? Primero por ponerle un título a las cosas, porque con 41 años me he dado cuenta que a veces nominar garpa, sirve, ¿no? Y después dice, Mauricio habló primero de los metacontenidos. Entonces, por una cuestión hasta de marketing, voy a hablar de los metacontenidos. Pero dicho ese chascarrillo, yo creo que ahí, y cuando me planteaba esta charla Edgardo, yo quería hablar un poco de qué tipo de persona surge del sistema educativo, independientemente de lo que se lleva aquí de manera consciente, independientemente de si sabe dividir, sumar, multiplicar, si puede interpretar un texto, si conoce quién fue Borges, o si sabe si la Patagonia pertenece o no al sector, no sé, etc. Digo, independientemente de esas cosas, hay algo, y a mí que me gusta mucho la psicología, algo que es todavía mucho más profundo que los contenidos, que es todo eso que hace con la persona aquello que ocurre en el ambiente, sin que la persona se dé cuenta. Como algunos de ustedes saben, yo tengo una consultora que se dedica a la comunicación institucional, y cuando alguien me pide una pieza de propaganda, en su stricto sensu, yo siempre le digo, mira, la propaganda es mucho más efectiva cuando la persona no se da cuenta que está inserta en la propaganda. Es más, muchos de ustedes, estoy seguro que en sus casas dicen, yo soy absolutamente inmune a la propaganda. Nota de color, nadie es inmune a la propaganda, nadie es totalmente inmune a la publicidad. Todo lo contrario. Cuando uno más cree que no está siendo influido por la propaganda o la publicidad, es cuando más víctima, si se quiere, es de la propaganda y la publicidad. Bueno, el sistema educativo tiene cierto nivel de propaganda, cierto nivel de bajada de línea, que no es aquello que ustedes están pensando ahora, que no tiene que ver literalmente con aquello que se baja como línea en el aula y que tiene que ver con lo que decía hace un rato, Paulo Freire, etc. Hay otras cosas. Y en eso quiero entrar un poco ahora. Primero que nada, hay algo que sucede en el aula y que yo
sobre lo que escribí el año pasado al comienzo de la pandemia, ¿no? En una de las universidades en las que doy clase ocurrió el siguiente fenómeno. A los 2 meses de comenzar esta modalidad virtual de dar clase, surgió una reunión en la cual nos planteaban a los docentes la necesidad, especial atención con esto, traten de llevar esto que estoy diciendo a su experiencia cotidiana, la necesidad de los docentes de controlar si los alumnos estaban estudiando o no. La necesidad de cómo hacer desde nuestras casas para poder verificar que los alumnos en las suyas estaban estudiando o no. Y ahí surgieron un montón de medidas muy creativas de control social. Yo creo que todos más o menos habrán vivido esto y habrán tenido esa tentación. Ahora, yo escribí una nota que por un lado cayó simpática, en otros lugares no cayó tan simpática, que decía, ¿qué tipo de alumno estoy pensando que hay del otro lado de la pantalla? Y haciendo un poco este ejercicio, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Ayer lo hacía en clase y varios se reían, ¿cómo los han obligado sus padres a aprender a usar Instagram? ¿Cuáles son los recursos que han usado sus padres y sus docentes para enseñarles cómo hacer una story o un feed? O cómo likear a una pareja que te gusta en el Tinder o lo que haya hoy en día. Yo estoy casado y ya no uso esas cosas, pero no sé qué hay de moda, pero ¿quién les enseñó a usar esas cosas? ¿No? Entonces los chicos en el aula se reían, como diciendo, no, mi papá no sabe ni qué uso eso. Bueno, ¿y quién te obligó? ¿Quién te obligó a aprender eso? Y la respuesta general era nadie. Entonces, ahí hay una cosa que se desprende y que nos hemos olvidado en todo el sistema educativo, que es muy significativa. Cuando a uno le interesa algo, uno, y ahora voy a contar una anécdota personal, busca quien le enseñe. Funciona al revés. Cuando a uno le interesa algo, busca su conocimiento. La anécdota que voy a contar es, yo fui a la Fuerza Aérea Argentina, como pasaba desde las 7:15 casi hasta las 20 horas adentro de una base con alambrado, electrificado, puestos de guardia, un foso para que no haya penetración del enemigo y las cosas que pasan adentro del mundo militar. Y teníamos una currícula extensa que pasaba por análisis matemático, termodinámica, pero a mí en particular y sobre todo adentro del taller, fíjense, porque a esto voy con los metacontenidos, a mí adentro del taller me interesaban muy poquitas cosas, muy poquitas cosas. Y una de las cosas que más me interesaban era cómo funcionaban los helicópteros, y cómo se manejaban las palas de los helicópteros, y cómo se manejaban las palas también de las aeronaves turbohélice. Vieron que a veces las aeronaves tienen turbinas y otras veces tienen turbohélice. Son cosas que se ven pocas, pero básicamente tienen hélice. No voy a poner ñoño con eso. Y a mí me interesaba ver cómo manejaban el paso. El paso es la inclinación de las aspas. Ahora, eso yo no lo tenía en la currícula. Yo tenía 14, 15 años, iba creo por segundo año, y eso lo veía en sexto. Pero a mí me llamaba la atención en ese momento. Ahora, ¿qué ventaja tenía yo? Primero que nací así, medio rebelde, eso es una desventaja, no es una ventaja. Y lo otro que tenía es un espacio áulico enorme. ¿Por qué? Porque eso lo hacíamos adentro de un hangar. Un hangar es una cosa monstruosa, sobre todo cuando uno es más pequeño y le parece todo más grande, en la cual las aulas no están compartimentalizadas. Es imposible. Vos tenés puestos de trabajo, porque alguien está reparando una turbina, alguien está reparando un fuselaje, alguien está haciendo alguna mezcla con cloroformo para sellar una carlinga. La carlinga es la parte plástica de... Voy a tratar de no hablar de aviones, porque si no me voy a ir por otro lado. Pero no hay aulas. ¿Qué hacía yo? ¿Qué se imaginan que hacía yo? Allá por la punta había alguien manejando un gobernador, que es esa pieza que les estoy diciendo. Y yo me iba acercando así. Me iba corriendo, me iba del docente que tenía ahí, me iba acercando a la parte del gobernador y escuchaba y aprendía lo que yo quería. Después volvía y complementaba lo otro que tenía que hacer, pero yo ya estaba aprendiendo lo que yo quería. Otra anécdota era que yo les dije que pasábamos muchísimas horas allá adentro. Uno podría pensar a priori que los chicos se querían ir, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces en el secundario. Los pibes se ratean, se van, no quieren estar encerrados. Sin embargo, había una cantidad de gente, de alumnos, compañeros míos, enorme, que se quedaban a esperar a un viejito. El viejito se llamaba Soldavini,
que era carpintero, que daba clases de carpintería, pero que el viejito tenía un hobby y tenía un métier especial. ¿Cuál era ese métier? Hacía avioncitos de madera balsa, ¿no? Y hasta los motorizaba. ¿Qué hacían los chicos? Lo esperaban en la puerta del hangar, porque tenía un hangar más pequeño para trabajar él, una especie de salón hecho de chapas, igual que el hangar, lo esperaban afuera. Y le golpeaban si ese día a la tarde, generalmente lo hacía los viernes, pero a veces también lo hacía los jueves, si ese jueves o viernes él iba a enseñar a hacer avioncitos de madera balsa. Fíjense lo que estoy diciendo. Gente que entraba a 7:15 de la mañana, se paraba, se moría de frío, pasaba por todo un proceso desgastante de cantar a la bandera, salir a correr al lado del río, toda una cosa fenomenal, se quedaban adentro de la escuela. No se querían ir a la casa. Lo cual generaba unos quilombos tremendos, ¿no? Porque llegaban tarde, después se armaba lío con los padres, etc. Pero querían aprender. Ahora pregúntense ustedes, ya sea los que son padres, los que son alumnos, los que son docentes, si eso está pasando en el sistema educativo. Piénsenlo un segundo. Y si no está pasando, entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal. Pero no mal, y fíjense esto, no mal contra lo que dicen los libros de pedagogía o mal en contra de lo que dice la inteligencia de la CONEAU o etc. Estamos haciendo algo mal en contra de la biología del ser humano. ¿En qué sentido? Somos máquinas de aprender. ¿No? No me voy a poner en todo lo que tiene que ver con neurología, pero piensen que el ser humano, en gran medida, al igual que otros homínidos mayores, aprende por mimesis. Aprende imitando, aprende observando, aprende escuchando. Somos máquinas de aprender. Cualquiera que tenga un niño, no es mi caso por ahora, sabe que al niño lo deja solo, va y toca. Toca, rompe, obviamente, y rompe no solo los objetos, sino que rompe otras cosas, los padres me entenderán, pero el niño va, rompe, toca, tira abajo, absorbe. ¿Qué está haciendo? Está aprendiendo. ¿Quién le está enseñando? Bueno, no es que la tentación de decir no le está enseñando a nadie, pero no es verdad. Los padres y las madres comprometidas con el aprendizaje de los niños en esas etapas les dejan a disposición ciertas cosas. ¿No? Algunos son más comprometidas y saben que le tienen que dejar, no sé, qué sé yo, le puede dejar un libro, le puede dejar un sonido de fondo, lo que sea. Vos le ponés cerca y el niño aprende. Les hago otra pregunta, ¿no? Es una pregunta de perogrullo, pero hemos dejado de hacerlo. ¿Quién les enseñó a hablar? ¿Cómo aprendimos a hablar? Bueno, hace un tiempo conocí a un chico que había tardado casi 3 años en hablar y no tenía ningún problema neurológico. Ahora, cuando escuchaba la historia de ese niño no tenía necesidad de hablar. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones muy propias de la familia. Quiere decir que hay como dos cosas ahí, la capacidad de aprender y la necesidad de aprender. Y son dos cosas que paradójicamente hemos quitado del sistema educativo, sobre todo en inicial, primaria y secundaria. ¿No? Ahora, eso tiene otras consecuencias que van más allá del aprendizaje puntual. Yo decía recién esto de que nosotros debiéramos pasar de una educación basada en el control a una educación basada en el interés. Pero lo segundo, que de alguna manera está implícito ahí, es que, y esto tiene que ver con eso de los metacontenidos, es que cuando uno saca esta ecuación del medio, aparece la figura del docente como una persona que tiene la verdad. Lo cual, primero que nada, es muy incómodo para el docente. Yo ayer hablaba con los chicos que integran la consultora que dirijo, y hablando un poco de esta charla me decían, bueno, a veces el docente no puede decir no sé. Y lo que yo trataba de explicar es que el docente que no dice no sé está en gran medida obligado por el sistema a no poder decir no sé. Porque ¿qué le pide el sistema? Que sea un facilitador del aprendizaje o que sea alguien que tiene contenidos y se los da al otro que está ahí enfrente. Son dos incentivos totalmente diferentes. Si el incentivo es el segundo, la persona no puede decir no sé, porque automáticamente no es un docente, no sabe. Ahora, la gran cuestión de fondo es ¿qué no sabe? ¿No sabe facilitar la educación o el aprendizaje o no sabe el contenido puntual que le está pidiendo el otro, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Y acá voy metiéndome así en lo que debiera ser el final de la charla. ¿Qué efectos puntualmente tiene eso en la construcción de un ciudadano? De una persona cuando ya deja el sistema educativo. Es una persona que, sin darse cuenta,
dentro de su psiquis, aprendió durante 14 o 15 años de obligatoriedad que la verdad reside en una persona y no en su capacidad de discernir. ¡Pum! ¿Qué estoy generando? Una persona obediente, una persona que no puede contrastar saberes. Entonces después nos sorprendemos porque viene determinado gobierno, no importa cuál, y miente de una semana a la otra, o dice cosas contradictorias, o dice cosas no avaladas en ciencia, o dice cosas que claramente son tonterías, y nadie se lo reclama. La gran pregunta es, ¿cómo se lo van a reclamar si nadie a lo largo de su evolución cognitiva le propuso tener en cuenta su capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira por sí mismo? Segundo, otra cosa que está sucediendo y que tiene que ver mucho con la nota de Edgardo de esta mañana. A mi entender hay un exceso de aula. La gente pasa, los alumnos pasamos mucha cantidad de horas adentro de ese espacio compartimentalizado que es el aula. En ese exceso de aula, la primera que salió perdiendo es la familia. No solo por lo que decíamos hace un rato, en esto de la capacidad de la familia de discernir si la educación que está teniendo el joven está bien o está mal, sino también por la capacidad que tiene la familia de educar. Porque no es lo mismo educar que instruir. Y en gran medida, la educación, este es otro cliché de los educandos que solemos repetir, la educación empieza por casa, pero no se agota en ese empezar. ¿Por qué? Porque si un padre no tiene tiempo o no tiene la disponibilidad de llevar a su hijo al espacio del empleo, eso no puede pasar como una visita, tiene que ser algo más constante. Si no lo puede llevar o mostrarle cómo es su vida del adulto, el joven se encuentra con esa adultez de golpe, como decía antes, y con el conocimiento que le faltan un montón de competencias que no pudo exigir al sistema educativo simplemente porque no sabía que estaban ahí y que las iba a necesitar. Ejemplo práctico, lo que ayer me contaba, una jovencita que me decía, yo me di cuenta que necesitaba una tarjeta de débito casi a los 24 años. ¿Por qué? Porque hasta ahí estuvo absorbida en un sistema, adentro de un aula vos necesitas la tarjeta de crédito, adentro o de débito, adentro de una escuela no necesitas la tarjeta de débito. Bueno, ahí es una pequeña muestra de ese problema más de fondo. Otra cuestión tiene que ver con lo que decía antes, la invitación del sistema a repetir contenidos y a no equivocarse. Ese problema del error, en el cual, y acá voy a nombrar dos autores que a mí me gusta leer mucho, Hugo Landolfi, que es un filósofo argentino que se dedica en gran medida a la educación, el otro es Gabriel Zanotti y su padre Luis Zanotti, que también tratan estos temas en gran medida. Digo, hay una invitación a no equivocarse. Ahora, ese no equivocarse tiene algunas aristas que no necesariamente siempre son exploradas. Porque no equivocarse, uno puede equivocarse con respecto a, fíjense esto, ¿no? Uno puede equivocarse con respecto a la currícula formal. Entonces uno puede decir, bueno, dale, equivocate con respecto a esto que está acá, y no pasa nada. Hay algunos docentes que entienden esto y lo favorecen. Dicen, bueno, equivocate con lo que está escrito. Pero eso es casi artificial. Porque cuando uno se enfrenta a un problema real en la vida, no hay una currícula específica. Por lo tanto, ese equivocarse en la vida real implica o invita a una autopoiesis, a un autocapacitarse totalmente distinto. Entonces, en gran medida, y simplemente para tirar un titular, para no extenderme demasiado, la manera de invitar al error no es solamente permitiendo que el alumno se equivoque con respecto a la currícula formal, sino tratando de educar en base a problemas. Porque cuando uno invita a estudiar en base a problemas, acá adentro pasa otra cosa. Y a veces los problemas pueden resolverse con una currícula dada o con un marco teórico dado, y a veces los problemas, y acá es cuando viene la revolución industrial y la revolución que estamos viviendo hoy, ciertos problemas se pueden solucionar desde otros lugares, que no necesariamente están en ese momento. Ejemplo práctico, uno puede estar resolviendo un problema matemático en base a la filosofía, o puede estar solucionando un problema filosófico en base a la matemática. Ahora, cuando uno enseña en base a currículas fijas, uno solamente habla de matemática y uno solamente habla de filosofía por separado. Eso que no ocurría en esa aula grande que era el hangar donde estudié yo.
en donde nosotros teníamos a disposición un sinnúmero de herramientas y un sinnúmero de problemas. Y para poder arreglar tal vez una turbina, había distintos enfoques posibles que uno tenía que aplicar equivocándose hasta llegar al correcto. Bueno, la vida real es así, no es como sucede en el aula, eso es artificial. Mucho más artificial es cuando la gran mayoría de los docentes siquiera permiten el error primigenio, el error con respecto a la currícula formal. Eso termina siendo casi un horror. Para ir terminando, algunas últimas cosas. ¿A qué más nos invita el sistema educativo y cómo nos forma de fondo? Hablábamos, justo esta palabra salió en la reunión previa que teníamos con Mercedes, la palabra kafkiano. Vieron que Kafka hablaba de, en el proceso, en el castillo, de ese sinnúmero de reglas arbitrarias que le quitan hasta la voluntad y la voluntad de vivir a las personas. Bueno, el sistema educativo tiene mucho de eso. Un niño que entra en el aula sabe que a determinado momento se tiene que sentar, en determinado momento se tiene que parar. Cuando suena una alarma de fondo, sabe que sale al recreo. Y todas esas reglas, las más de las veces, siquiera se les explican. Cualquiera que haya leído a Pavlov sabe que lo que estoy hablando, lo que estoy describiendo es un sistema de entrenamiento conductista básico. Ahora, después nos sorprendemos cuando sucede, como han sucedido en distintas latitudes del mundo, que surge un dictador, o hoy en día surge algún autoritas y le hace hacer arbitrariamente a la gente cosas irracionales. Gente, no nos tiene que sorprender, porque la mayoría de la gente pasa por 14 o 15 años de instrucción para hacer cosas irracionales. Cosas que no tienen que ver no solo con su voluntad, porque a veces es verdad, la voluntad uno la puede restringir, ¿no? Yo, qué sé yo, alguien quiere hacer otra cosa y dice, bueno, pero en este momento voy a hacer esta otra por tal, pero tiene que haber una relación causal con un porqué. Bueno, en el colegio no hay una invitación, en la mayoría de las escuelas no hay una invitación al porqué. Yo decía al principio que a mí me gustaba mucho el metacontenido de UCEMA, porque a mí UCEMA me trató como un adulto desde el primer momento que entré con 24 años. Cuando hice un posgrado, no voy a nombrar la otra universidad, en otra universidad yo ya tenía 32 años y me trataban como un niño que lo llevaban de un lugar a otro. Eso tiene que ver con el metacontenido que se enseña en la institución, ni hablar de lo que pasa en primaria y secundaria. Algunas cosas más, ¿no? Y ya cierro. La gran mayoría de los espacios áulicos hoy en día, en todo el país, sobre todo de escuelas públicas, son espacios áulicos en decadencia. Decadencia desde distintos puntos de vista. Edilicia, de contenidos, de cómo los docentes, el entusiasmo que tienen los docentes, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos generaciones de personas que han naturalizado la decadencia. Eso es un problema, porque cuando uno cree que lo único que puede tener es decadencia, simplemente reproduce la decadencia. Fíjense, y con esto cierro, ¿no? Que el mercado, en gran medida hoy, ha tomado nota de gran parte de lo que he dicho acá. Está sucediendo rápidamente en el mundo que las empresas de primera línea, las que pagan los mejores sueldos, ya no te piden títulos, sino te piden validar competencias, ¿no? Este fue el primer paso, que yo advertí en algunos escritos. ¿Ok? Hay notas mías hablando de esto y hay charlas mías hablando de esto, no porque sea muy lúcido, sino porque, qué sé yo, vengo de ese mundo, pero con esa irreverencia que me viene por genética, me daba cuenta que había cosas para desafiar, ¿no? Pero lo segundo, que acaba de pasar hace muy poquito, es que estas empresas de primera línea ya no solo demandan competencias, sino que empezaron a validarlas ellas mismas, ¿no? Google tiene ahora un sistema educativo transversal a las fronteras, es decir, puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, en el cual no solo te enseña y hasta te enseña gratuitamente en la mayoría de los programas, sino que luego al final de esa validación, al final de ese entrenamiento te valida tu competencia para que la uses donde vos quieras. Bueno, ese es el desafío final que tiene el colegio secundario, la escuela primaria y la universidad. Porque si seguimos por el lado de lo que yo mencionaba recién, lo que va a terminar pasando, no sé si es malo,
permítanme decir, no sé si es malo, es que muchos jóvenes se van a dar cuenta que el sistema educativo no les sirve. Y hoy en día muchos jóvenes muy pobres en nuestro país están saliendo de la pobreza con una sana autopoiesis que viene de empresas de primera línea, ¿no? Ahora, si ustedes me dan, y con esto prometo que cierro, si ustedes me dan a elegir qué tipo de ciudadano forma un sistema y el otro, yo me quedo con este segundo. Porque esos jóvenes suelen ser naturalmente más irreverentes con la arbitrariedad que viene del poder, porque se están acostumbrando a buscar el conocimiento donde lo necesitan y se están acostumbrando a usar la mente y su capacidad cognitiva de otro modo. Entonces, si nosotros queremos un ciudadano, como lo quiero yo, ¿no? Responsable, que en gran medida sea abierto a las ideas de la libertad, que respete a los otros, que crea en la movilidad social, en el autoabastecerse y etcétera, los sistemas educativos no solo tienen que cambiar la currícula, también van a tener que revisar esos metacontenidos que están de fondo. Hasta acá yo, Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, gracias a vos, más vale. Gracias. Bueno, Mercedes, todo tuyo. Bueno, voy a leer un par de preguntas, hay muchas, así que vamos a elegir un par. Pregunta Marcos, ¿cómo podrían muchos padres controlar lo que sucede en la escuela cuando hay tanta población bajo la línea de pobreza? Marcos se refiere a, bueno, todos los padres que ni siquiera ellos tienen un título secundario, entonces tienen muchas dificultades en lidiar a sus propios hijos. Le voy a contar una anécdota y con eso te voy a responder, creo, la pregunta. A mí me tocaba dirigir educación no formal en la ciudad de Buenos Aires, tenía 19.000 alumnos, y lo raro de educación no formal, que es de donde extraje mucho de lo que hablé hoy, es que la educación no formal captaba todo aquello que se caía formalmente del sistema. Es decir, gente que había dejado el colegio, la primaria, la secundaria, y venía a buscar competencias, ¿no? Parte de lo que educación no formal daba, lo cuento lo más rápido posible, era apoyo escolar. Y todo esto que voy a contar ocurría en un lugar que se llama Piletones, que lo habrán sentido nombrar, porque ahí está Margarita Barrientos, entonces se ha vuelto un lugar... Bueno, el gobierno de la ciudad había construido ahí un Zoom, un salón de usos múltiples, en el cual la educación no formal tenía un punto de entrega de esto que se llama apoyo escolar. Por todas esas ideas abstractas que a veces tiene la inteligencia, a mí me llamaron como coordinador de educación no formal y me dijeron que no podía usar más ese punto y que ahí se iba a dar hip hop. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? A la semana el Zoom ese lo tomaron madres de la comunidad boliviana que hay por la zona, que en gran medida no habían terminado el colegio. Por lo tanto, era gente no escolarizada. Pero era gente que valoraba la educación de una manera fabulosa y que se daban cuenta que sus hijos necesitaban apoyo escolar. Es decir, a lo que voy es, cuidado con subestimar a las personas con respecto al entendimiento que tienen sobre la educación de sus hijos. Y segundo ejemplo práctico, cuando en nuestro país los padres empezaron a mandar a sus hijos a la escuela de Sarmiento, muchos no tenían ningún tipo de escolarización. Entonces, la capacidad de los padres de controlar si el chico está aprendiendo o si la chica está aprendiendo o no lo que necesita es muy superior a lo que generalmente creemos por prejuicios propios y muy superior a lo que cree la inteligencia del sistema educativo. Buenísimo. Otra pregunta de Guillermo. Guillermo hace la pregunta por la cual podemos estar 3 horas. ¿Qué tipo de educación puede preparar para la situación argentina actual? Es decir, un país con una situación económica que es una montaña rusa, bueno, que hay mucha decadencia en la política. Voy a caer en un cliché, pero es en el que creo con toda mi pasión e intelecto. Nosotros tenemos que liberar las fuerzas vivas de la patria. Y eso que en gran medida a veces aplicamos a la empresa, ¿no? Esto los liberales generalmente llamamos a la competencia porque sabemos que ahí hay un potencial que tiene que competir y hacerse fuerza, y lo mismo pasa con los intelectos. Entonces yo creo que, y está buena la pregunta en el sentido de que para mí es absolutamente imposible reformar el sistema educativo si no hay algún tipo de proyecto de país acordado. Y un proyecto de país no implica naturalmente un plan a cumplir tipo plan quinquenal, porque yo soy muy averso a eso, pero sí ciertas reglas básicas. Entonces, ¿qué sistema educativo creo yo que necesitamos hoy? Uno que sea pero infinitamente más flexible, no solo, vos fíjate Mercedes, no solo más flexible del que tenemos hoy, sino incluso más flexible que los que tiene el resto del mundo. Porque en Argentina necesitamos que nuestra intelectualidad y nuestra capacidad cognitiva esté al servicio de
la producción personal, la creatividad y etcétera, etcétera. Es decir, Argentina tiene una crisis que para mí es una gran oportunidad. Tiene la oportunidad de traer un sistema educativo que lo saque de la enorme decadencia en la que está. Ese sistema educativo a priori no tiene que ser rígido y tiene que ser basado, debe ser basado en competencia, fíjate, competencia de competencias, para que cada uno busque la competencia que quiere, como está pasando hoy mientras estamos dando esta charla. Muchos chicos que están buscando a ver qué estudian en Google, no en la escuela. Pregunta Marta, ¿qué se puede hacer con los gremios que están tan ideologizados y están impidiendo la innovación y la mejora de los propios docentes, que a veces quieren mejorar e innovar? Es fabuloso eso, porque eso lo digo en muchas charlas. Uno tiene a priori la idea, y yo la tenía, y después recorriendo el aula se me fue. En la ciudad de Buenos Aires hay 700 escuelas aproximadamente, hay 1.300 escuelas en 700 edificios, de las cuales debo haber recorrido un 30%. Muchas veces los docentes son mucho menos aversos al cambio de lo que uno cree. Y muchos directivos de escuelas son menos aversos al cambio de lo que uno cree. El problema es ese que mencionaba esta persona, ¿no? La que hizo la pregunta. Son los gremios. Y yo creo que una muy buena estrategia que se podría implementar es entregarle la escuela en un sistema de financiamiento de la demanda, entregarle la escuela a la comunidad educativa que hay en la escuela. Porque se sorprenderían por lo bajo lo que los docentes y los directivos, los mejores, detestan a los sindicatos. Se sorprenderían. Ahí hay una gran oportunidad que va más allá de lo que uno ve. Pero tiene que ser una propuesta que los incluye, desde ya, porque a nadie le gusta quedarse sin laburo. Ahora alguien me podría decir, bueno, pero si ellos, por lo que sea, son los que generaron el problema, ¿cómo le vas a dar la escuela? Porque después hay un proceso de competencia en el cual las cosas se depuran. Porque después, y además hay que darle la oportunidad a los directores de escuela que hoy en día están cumplimentando reglas kafkianas, a que ellos sean creativos y se sorprenderían de las cosas que pueden ser capaces de hacer. Excelente. Federico Weiss dice, excelente análisis. ¿Podrías recomendar, Mauricio, libros para pensar mejor e inspirarnos sobre este tema? No sé si querés decirlos. Y yo a mí me da mucho miedo cuando alguien me pregunta eso porque no me gusta bajar línea con respecto a las lecturas, pero voy a recomendar, me voy a atrever a recomendar, insisto, a Hugo Landolfi, que es una persona no tan leída en nuestro país y que habla de la educación desde distintos puntos de vista. A mí me ha ayudado a ordenar algunas ideas. Y el otro, el gran pedagogo, no tan leído, pero para mí fabuloso, es el padre de Gabriel Zanotti, Luis Zanotti, ¿no? Que tiene un compendio de charlas y estoy seguro que acá en UCEMA está a disposición, incluso está en las redes sociales, que plantea cosas disruptivas con respecto al sistema educativo hace 40, 50 años, ¿no? Pero después hay mucha gente comprometida con la pedagogía para leer. Bárbaro, les aviso a todos que hay una página web dedicada a Luis Zanotti, si la googlean, y hay varias cosas colgadas ahí sobre él, y hay algunos libros todavía que se pueden conseguir, cualquier cosa. Cualquier cosa me pueden escribir a mí, yo después pongo el mail y los contacto. Jorge Romero felicita por la charla también, y pregunta, ¿qué importancia tiene la enseñanza de oficios para la incorporación al mundo del empleo para los chicos? Bueno, voy a ser un poco autorreferencial, pero para que se den cuenta cuánto lo valoro yo. Cuando entré en educación no formal, parte de lo que traté de hacer es, la educación no formal en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está orientada a la inclusión, a la recreación y a la empleabilidad. Y yo lo que traté de hacer sistemáticamente el tiempo que estuve fue pasar a mayores cantidades de oferta de oficios y empleabilidad, ¿no? Con unos efectos fabulosos. Me acuerdo que habíamos abierto en determinados lugares muy pobres de la ciudad de Buenos Aires, como unas 4 y 8, por ejemplo, cursos de instalación de aire acondicionado, son tremendamente demandantes. Ahora, vos fíjate que pasa una cosa con la que yo luché muchísimo, Mercedes. Los intelectuales suelen despreciar profundamente el empleo. Y lo primero que te contesta, ciertos intelectuales, ¿no? Lo primero que te contestan es, vos estás reduciendo a los pobres a trabajadores. Que son mambos que tienen ellos, ¿no? Porque ellos mismos consideran que el mundo del empleo degrada, pero eso tiene que ver con un marco teórico, con un marco ideológico. Para mí, y voy a caer en un cliché, y espero que sean indulgentes con eso, para mí el trabajo dignifica, ¿no? Esto que decía una figura compleja acá en Argentina, que era Juan Domingo Perón, pero digo, independientemente de quién lo diga, la frase es válida.
Y además se sorprenderían de cuánto una persona se educa en un espacio de empleo. Y de nuevo, esto es algo que ya se lo decía Alberdi a Sarmiento. O sea, Sarmiento en gran medida tenía también un poquito este prejuicio. Alberdi no lo tenía tanto, al contrario, ¿no? El mundo del empleo enseña con esos... déjame perder un minuto acá. Muchas veces cuando uno hace un programa de pasantía, alguien dice, bueno, pero no puede ser que la empresa que encima tiene un pasante no pague. Gente, por lo general, cuando uno entra a un espacio laboral, no sirve para nada. Hay un montón de cosas que la empresa te da que tienen que ver con llegar a tiempo, vestirse bien, entender que las máquinas te lastiman, que hay un capataz, que hay una jerarquía que no es arbitraria, sino que está fundada en conocimiento. Todas esas cosas que suceden adentro de una empresa, el espacio áulico no te las suele dar. Entonces, yo confío mucho, pero mucho en la educación basada en oficios, en la educación basada en la praxis. El oficio no necesariamente manejar un torno, ¿no? Cuando uno aprende, como en el SEMA, a dirigir una empresa, el oficio puede ser ir de pasante a una empresa y ver cómo se dirige una empresa, o incluso arrancar de más abajo, para aprender todo eso que ocurre en el espacio real, ¿no? Y bienvenida a las universidades como UCEMA, que a mí me consta, que tratan de hacer esa combinación entre una cosa y la otra constantemente. Ahora, eso no es la regla, y no es la regla en la escuela media, todo lo contrario. Excelente. El usuario AMT dice, genial exposición, Mauricio, felicitaciones. Plantea una paradoja en la empleabilidad del sistema educativo. ¿Cómo ves la posibilidad de articular un ciclo postprimario con un ciclo más orientado en nuestra actual escuela media? Bueno, me llevas a una polémica que ayer la hablaba en la consultora esta que dirijo yo, y los chicos me decían, ojalá no te pregunten eso. Bueno, yo soy bastante averso a que la escuela obligatoria dure tanto, ¿no? Entonces, en gran medida, para contestarlo escuetamente, coincido con lo que creo que está detrás de esa pregunta. A mi entender, la escuela, los ciclos educativos en Argentina, todos hay que acortarlos. En gran medida, y esto lo saben quienes están del otro lado del mostrador, los ciclos educativos en Argentina se extienden por obligatoriedad de CONEAU, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos egresados que vis a vis otros países son grandes, muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás está esa idea, que retener al joven lo más lejos del sistema educativo posible. A mi entender, la escuela primaria debiera reducirse en años y la escuela secundaria o escuela media debiera empezar incluso antes, con contenidos totalmente diferentes, ¿no? Y siempre más cercano del mundo del empleo. Es un poco la manera en que puedo contestar esto, dado el tiempo que tengo. Bastante relacionado Esteban Peralta, bueno, dice, excelente presentación. ¿Qué cambios sugiere para la formación universitaria, sobre todo en carreras técnicas como ingeniería? ¿Sería posible elegir la currícula después de cursar los primeros años y luego avanzar en una mayor especialización? Bueno, desde ya. Vos fíjate que cuando ves sistemas educativos, insisto con esto, de manera comparada con otros países, los profesionales salen al mundo del empleo antes, ¿no? Bastante antes. Porque además está eso que decía hace un ratito, ¿no? De la solución de problemas. Uno no sabe a veces qué, y esto me ha pasado, uno no sabe qué demandarle al profesor universitario antes de estar dentro del mundo del trabajo. No sabe qué pedirle. A mí, yo tuve la suerte de empezar a trabajar, o no suerte, pero para mí es una suerte de empezar a trabajar bastante joven. Entonces mi manera de abarcar la ciencia política es diferente a mis colegas, porque yo ya trabajaba en ese momento en la Cámara de Diputados de la Nación y los problemas que tenía que resolver eran distintos a mis compañeros que otra vez veían las cosas como en abstracto. Yo incluso sacaba conclusiones prácticas de la República de Platón. Y alguien me puede decir, pero ¿qué puede sacar práctico de ahí? Bueno, hay ciertas cosas que yo veía en la gestión de recursos humanos o en la formación de las leyes, etcétera, que Platón ya abarcaba. Entonces, sí, desde ya, yo creo que los ciclos universitarios debieran estar, todos los 3 ciclos, debieran estar orientados a una parte de contenidos mínimos y luego una exposición rápida del alumno al mundo real, para poder abarcar mejor y absorber mejor esos nutrientes que tiene el sistema educativo a disposición. Perdón, otra pregunta acá novedosa, porque no conozco de lo que están hablando, así que pregunta a un espectador, y bueno, agradece mucho la charla, pregunta sobre las escuelas generativas de San Luis. Si sabes algo al respecto, ¿qué opinas sobre esto? No, me excede. No, me declaro incompetente en eso, no las conozco. Sé que San Luis es una provincia extraña, y en esto sí lo he visto, que le ha dado un poquito más de bola a
cierta flexibilidad en la construcción de las escuelas, digamos. Incluso ha coqueteado en algún momento con esto de financiar la demanda de educación, no sé en cuánto han avanzado. Y San Luis también, y esto no es elogiando a los Rodríguez A, no tiene que ver con eso, pero le quiero reconocer el hecho de que es una provincia en la cual la atracción de empresas es bastante superior y el mundo de la producción es bastante superior a otra. Entonces, imagino que ahí deben haber hecho algo interesante. Bien, Mariana Córdoba manda saludos de Colombia, manda saludos, pregunta ¿qué sistema educativo consideras que puede ser referente para lo que se necesita en Argentina y otros países de América Latina? Bueno, Mariana, me emociona un poco que me esté mirando. Mariana es una chica que se ha ido del país y es muy exitosa allí donde está. Y con ella hemos trabajado ahí en educación no formal y en la gerencia de educación y trabajo, ¿no? Que así se llamaba, gerencia operativa de educación y trabajo. No sé, te voy a contestar así, no sé. No sé si tenemos que copiar algo puntualmente. Creo que en gran medida Edgardo de esto trabaja continuamente y tiene mucho más escrito que yo. Creo que en gran medida en esta charla toqué algunos puntos que debieran invitar a hacer algo un poco más novedoso en Argentina. ¿Por qué digo esto? Es inescindible en gran medida el crecimiento que tuvo en algún momento nuestro país con su sistema educativo. Y de nuevo, para mí es inescindible que el sistema educativo que ojalá tengamos la oportunidad de crear o de recrear o de mejorar tenga que ver con una Argentina más desarrollada, ¿no? Realmente desarrollada. Ahora, Argentina es un cisne negro en el sistema internacional, esto no me canso de decirlo. Argentina es de los pocos países en el mundo que en las últimas décadas acrecentó su pobreza, y no es que la acrecentó 1.2, sino sistemáticamente. Que ha destruido aquello que tenía, aquello que había logrado, ¿no? Entonces, pensar que uno puede en un país así meramente copiar algo y traerlo, a mi entender no va a funcionar. Eso no quiere decir que uno tenga esa cosa argentina de reconstruir la rueda. Hay mucho ahí afuera con respecto a la flexibilidad de las currículas. Otra cosa para mí a imitar es que los mejores sistemas educativos tienen docentes que salen de niveles educativos superiores, ¿no? No van a una escuelita y que espero que nadie se ofenda, y si se ofende lo que es, que van a una escuelita de un sindicato y con eso cree que ya puede dar clase en una escuela. Para mí eso lo único que garantiza es el statu quo, y no solo el statu quo general, sino el statu quo sindical. Los mejores sistemas educativos entrenan docentes para la escuela media que vienen del mundo universitario. Entonces, digo, esas cosas, esas prácticas, esas buenas prácticas deben copiarse. Ahora, traer un sistema educativo y ponerlo acá, en un país que es el cisne negro, no va a funcionar. Bárbaro. Sol preguntaba algo también muy parecido respecto a qué modelos se puede seguir, y también pregunta si tenés algún consejo para un chico que está estudiando, pero que le está costando entrar al ámbito laboral, sobre qué competencias desarrollar, algún tip. Bueno, ahí hay un problema de fondo que está implícito en lo que decían. Uno cuando hace un estudio, una tesis, por ejemplo, trata de aislar variables para ver cuál es la que influye. Entonces, hoy en día, en un país que sistemáticamente ha destruido a las empresas, que no genera empleo hace 11 años, en el cual, qué sé yo, hay muy baja empleabilidad incluso de oficios básicos, decirle qué puede hacer digo, no es solo el sistema educativo el problema. Ahora, y después está la cuestión del interés, ¿no? Porque los países desarrollados tienen la opción o vierten la opción de que uno pueda dedicarse a aquello que le gusta. En un país empobrecido en todo sentido como el nuestro, eso es mucho más difícil. Ahora, dicho todo eso, yo me fijaría bastante en entrenarme en competencias puntuales y haría carreras universitarias lo más generalistas posibles en universidades abiertas a la modernidad, ¿no? Parece una obviedad, pero no es una obviedad. O sea, buscaría en concreto carreras generalistas en universidades abiertas al cambio y a la modernidad. Y luego me especializaría en todas esas plataformas que andan dando vueltas que te fortalecen ciertas competencias. Y luego tenés que tener mucha suerte, porque Argentina está así, ¿no? Bueno, hay muchísimos comentarios acá. Laura Gregorati cuenta que hay una nota ayer justo en Perfil hablando de una carrera que es maquinista naval, que está requete demandada y que no hay
gente que se postule, bueno, lo hemos visto de Toyota el otro día, que no conseguían 200 empleados, que supieran Bueno, leer pero y vos escribir fíjate bien. que ahí, permitime marcar algo, digo, esa es una oportunidad de empleo fabulosa. Ahora hay otro problema. Esas son carreras que te demandan niveles de lectocomprensión y de matemática y de física importantes. Y te lo digo porque yo vengo de uno de los mejores colegios técnicos del país, en el cual mucha gente se dedicaba al mundo militar, pero muchos pasaban a estos otros rubros que no necesariamente eran de aviación, pero porque teníamos 6 años de análisis matemático, 6 años de física. Los secundarios hoy en día no te preparan para una carrera así, ¿no? Mucha gente termina yendo fuera del sistema formal a capacitarse para entrar en eso, que eso es algo que la nota no reflejaba. Yo lo miré allá. Sí, exactamente. Acá voy a leer este comentario y miles de comentarios de elogios. Leo este porque es un docente y dice: muchas gracias por la charla. Reafirma mucho lo que los docentes pasamos durante muchos años luchando contra los molinos de viento para enseñar a pensar y fundamentalmente a comprometerse con el propio aprendizaje. Hemos estado muy combativos, incluso, digamos, disciplinados por el sistema, entre comillas. Es que las primeras víctimas del sistema no son los alumnos, sino son los docentes. Yo siempre lo digo eso, a pesar de que soy muy crítico, porque me parece que hay que ser crítico para poder cambiar las cosas. Los directivos, la gente más lúcida que yo he visto son los directivos de escuela cuando no están frente a sus autoridades. Uno se queda solo en el aula y vos decís, esta gente la tiene clarísima, pero no se les da la oportunidad. Bueno, hay muchísimos comentarios de agradecimiento, de elogio, de Carlos, de Mercedes, bueno, es interminable la lista. Agradecen un montón, ahí yo puse los nombres de los 2 pensadores que recomendó Mauricio. Cualquier cosa me escriben si tienen alguna duda o algo, y el video de esta charla va a estar disponible en los próximos días. Por mi parte, muchísimas gracias, Edgardo, muchísimas gracias a la Universidad del SEMA, y muchísimas gracias a Mercedes, que está ahí detrás de cámara haciendo un montón de cosas que a veces no se ven, pero que es un montón de laburo. Así que muchas gracias. Sin la coordinación de Mercedes, el seminario no existiría, como siempre digo. Mauricio, siempre cerramos igual el seminario. El expositor, los últimos 5 minutos son tuyos, para decir lo que quieras. Muchas gracias por participar y muchas gracias por estar en UCEMA ahora en tu rol de profe. Muchas gracias por eso también. A ver, yo creo que lo peor y en esto voy a hablar de algo muy personal, ¿no? Yo creo que lo peor que hoy vivimos en Argentina es el cinismo. El cinismo y esa cosa que ya está en el tango dice qué bachaché, ¿no? Qué bachaché, ya es así. Yo creo que ese cinismo es muy pernicioso, y ese cinismo, lo confieso, en algún momento entró en las venas mías. Yo lo llamo al cinismo una especie de fluido tóxico, ¿no? Que hay que sacárselo encima rápido, porque habiendo hecho gestión pública de la educación uno se cansa. Yo me he cansado, ¿no? Parece como que son molinos de viento, monstruos. El cinismo es el gran desafío. Si me permiten unas últimas palabras, una última invitación: dense esos espacios para tal vez frustrarse, para llorar, para cansarse. Está bien dárselos, pero vuelvan con la apuesta redoblada, porque aunque sea un cliché, nunca sabemos cuál va a ser la cuota de acción individual que genere la masa crítica del gran cambio. Y a mi entender, intuitivamente, estamos mucho más cerca de lo que parece, aun cuando hoy en día estemos en la noche oscura en la que está Argentina. Entonces, no se dejen vencer por el cinismo. Sigan intentando, sigan cambiando, con la mente abierta, que a mi entender, dentro de poco las cosas van a cambiar y para mejor. Gracias, Mauricio. Mil gracias. Mercedes, ¿cerrás vos? Sí, muchísimas gracias, Mauricio, impresionante. Muchas gracias a todos por estar. El video, como saben, va a estar en los próximos días en las redes sociales de UCEMA. Cualquier cosa me lo piden ahí, está anotado mi correo. Y cualquier info sobre la bibliografía que recomendó Mauricio o dónde está la página web de Mauricio, también a toda disposición. Mauricio tiene una consultora que se llama Mentor Político, que la pueden también ver en Google. Y tiene redes sociales también, donde comparte todo su material y sus artículos. Así que recomendado todo lo de Mauricio, y muchas gracias por estar con nosotros. Chao, gracias. Gracias.